una semana más, como todos los miércoles, 14 horas, transmitiendo siempre tratando de difundir cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Buenas tardes, ahí se va sumando gente, Alfonso, Michelle. Mientras se va sumando la gente, seguramente Marcela, ¿qué tal? Estamos, este vivo de hoy, como digo siempre, como todos los anteriores, están en la plataforma del Instagram de Macropsicología. Ahí pueden ver todas las temáticas que fuimos abordando. Hola Mariana, Sol. Hay ya un grupo estable del auditorio de Macro Live que siempre están firme. Hola Sol. En la plataforma del Instagram de Macropsicología van a encontrar todas las temáticas que fuimos abordando. ¿Qué tal Graciela? ¿Cómo le va? Clau. Así que ahí van a poder ir viendo y reviendo todo lo que fuimos hablando. Siempre como agentes de salud mental vamos abordando distintas temáticas que nos parecen importantes poder transmitir actualmente, transitando día 119, 118 de la pandemia, de la cuarentena, y que esto nos trae distintas problemáticas, distintas dificultades, y que nosotros tratamos de aportar a la comunidad de seguidores de Macro y a los que se van sumando para poder transitar mejor esta cuarentena. La semana pasada estuvimos con la sexóloga Silvina Reisler, que estuvo hablando de adolescencia y algunas problemáticas en relación a la sexualidad y la adolescencia y el trastorno de conducta alimentaria. Así que muy interesante para poder ver nuevamente. ¿Qué tal Julia, Sabri? Sandra, ¿qué tal? Luna, ahí voy viendo algunos que se van sumando. Ivonne, ¿qué tal? Daniel. Bueno, hoy decidimos convocar, hace tiempo que tenemos ganas de hablar sobre home office, teletrabajo. Decidimos convocar a la doctora en psiquiatría María Romano, quien cuando le propuse hacer esta entrevista, a ella se le ocurrió poder hablar sobre esto, sobre cómo ella lo ve en su práctica, cómo viene reflejándose algunas problemáticas en relación al teletrabajo, al home office. Hay problemáticas físicas, más de uno de lo que está viendo puede darse cuenta de eso, y también hay dificultades en cuanto a la salud mental, quizá que no se evidencian ahora, pero que pueden venir en un futuro próximo. Entonces decidimos hacer esta entrevista para poder poner un poco de luz en relación a eso y poder dar algunas pautas de alarma para transitar ese momento. No sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, pero podemos estar preparados para eso. Así que bueno, a ver, no sé si la doctora Romano ya se unió, la voy a buscar y comenzamos con la entrevista de hoy. Si no, yo me pongo a hablar y no paro más. A ver, la voy a buscar. Se debe estar por unir María. Hola. Ahí estamos. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá un poquito ansiosa para contarles. Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a vos por aceptar la invitación. Un poco fui haciendo una introducción contando cómo surgió el tema, cuando te propuse hacer esta entrevista. Pero antes, siempre les pregunto a los entrevistados ¿por qué estudiaste psiquiatría? ¿Cómo llegaste a
a estudiar psiquiatría, me imagino que al principio medicina, bueno, pero contanos cómo fue ese proceso. Bueno, en realidad, a mí sí, como dijiste, me encanta la medicina, soy como una creadora del cuerpo humano, me parece que es una máquina perfecta, ¿sí? Y a mí siempre, siempre, desde el día uno me atrajo la psiquiatría, me parece fascinante cómo la cabeza condiciona todo, básicamente, sobre todo nuestro accionar, o sea, esto tiene un poco que ver también ahora con lo que vamos a abordar en un ratito, pero todas las cuestiones del desempeño en la sociedad, que es en definitiva lo que nos identifica, cómo la cabeza termina controlando todo eso, o sea, las decisiones, el estado de ánimo, todo cómo lo maneja un sector del cuerpo. Entonces siempre me pareció como muy atrapante. Y bueno, y la realidad es que siempre yo empecé medicina sabiendo que quería hacer psiquiatría. Obviamente a lo largo de la carrera uno va descubriendo diferentes cosas, pero ninguna otra le movió el piso, así que hice toda la carrera, confiada que quería hacer psiquiatría. Cuando la cursé me encantó y bueno, nada, y acá estoy. Así que ya Y acá estás. sí, 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 Está sí. bien, o sea que desde un principio, medicina fue un paso para llegar a psiquiatría. Exactamente, para psiquiatría y, y bueno, y ahí te digo, la carrera también fueron apareciendo estas cuestiones que me parecen súper interesantes y todo, siempre, siempre me pareció a mí o sea, mi lugar estaba en psiquiatría, así que nada, fui por eso y hoy soy feliz, una enamorada, súper contenta. Bien, muy bien. Bueno, les cuento eh, a los oyentes, a la gente del auditorio, que vamos a hacer una pequeña introducción. La entrevista, María va a exponer lo que, lo que piensa sobre este tema del teletrabajo y algunas consecuencias, y después al final vamos a hacer preguntas, como siempre. Mientras tanto, si quieren hacer comentarios o preguntas, yo voy a ir leyéndolas y las podemos ir compartiendo para que se vaya construyendo la temática que vamos a abordar hoy. Así que bueno, teletrabajo, acá vamos. Bien. Si te parece, Sergio, a mí me parece interesante saber cómo fue que se me ocurrió hablar un poco sobre esto, Sí, independiente de que es algo que obviamente hoy está súper instalado por la dinámica que estamos viviendo. Cuando vos me haces la propuesta de la entrevista, sí, a mí obviamente se me presenta como un desafío, me pareció re interesante, pero a la hora de elegir un tema, eh, quería buscar algo que por supuesto sea de interés general, sí, que no sea aburrido, porque también hoy mantener la atención a veces estando todo el tiempo conectados y todo se dificulta. Eh, entonces, y también quería buscar algo que de lo que no estemos saturados de escuchar, ¿sí? Porque eso, hablar del COVID y alguna cuestión que hoy está como que estamos muy sobreinformados. Entonces, bueno, me puse a pensar y no había nada que me cerrara demasiado, hasta que, bueno, un día tuve una sesión con un paciente en la que me plantea que él, digamos, está haciendo teletrabajo, home office desde su casa desde que empezó el aislamiento, y le avisaron de su empresa, él trabaja en una empresa, y le avisaron que el edificio donde trabajaban lo iban a vender, entonces que ya le confirmaban que una vez que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio, que es el que estamos atravesando todos, él le aseguraban un año más de teletrabajo. Como que él no iba a volver a la empresa, ya se lo decían desde ahora, y le quedaba un año más por lo menos de esta modalidad. uh-huh. Entonces, bueno, nada, terminé la sesión, bien. A mí me quedó dando vuelta como esa idea, ¿sí? Primero porque esto me parece importante aclararlo. Yo trabajo más que nada en internación psiquiátrica, así que no es que directamente esté realizando teletrabajo, sí, con mis pacientes particulares, los atiendo obviamente de manera virtual, pero no soy la que lo, digamos, la que lo practica. Esto es más que nada de un lado observacional, porque me pasa con mi novio que vive conmigo, que está todo el día trabajando desde casa, mis hermanos, mis amigos.
padres, o sea, la mayoría de la gente que me rodea está desde casa. Entonces me quedé pensando sobre este tema. Digo, bueno, ¿cómo va a ser un año? Y ahí, bueno, me puse a investigar, a leer un poco. Justo esta semana también se da que en el Senado se está trabajando la ley de teletrabajo. Y bueno, esto es algo que aprendí esta semana también, un poco preparando la charla, que cuando una ley digamos, se empieza a trabajar, es porque hay un cambio en la sociedad de tal impacto que implica que, bueno, que haya que regular ciertas cuestiones. Con lo cual eso habla de que el teletrabajo no es una cuestión menor hoy en día y que no va a ser una cuestión que, bueno, que simplemente se pueda elegir, o sea, hay que pautar, digamos, ciertas cuestiones sobre este tema. Entonces, bueno, me puse a pensar y hay algo que a mí siempre, cuando toco este tema, hay algo que a mí siempre me generaba, que creo que es lo que más me despertó después de esta sesión, esto de que yo, o sea, el ser humano, digamos, esto es algo que yo comparto, que he leído y que comparto, que el ser humano es un ser social, ¿sí? Por naturaleza. Ya lo decía Aristóteles hace muchísimos años, ¿sí? Las personas están, digamos, para desarrollarse en sociedad, ¿sí? Como que el aislamiento no favorece el desarrollo de la persona como tal, ¿sí? Como persona. Él hablaba de que si se es, si se coes. Y entonces uno cuando lo lleva un poco al plano más terrenal, más cotidiano, uno se pone a pensar y dice, claro, o sea, desde que nacemos, cuando uno es bebé, chiquito, 3, 4 años, está todo el tiempo imitando y aprende de las personas que tiene a su alrededor, ¿sí? De los adultos, hermanos, porque todo el tiempo es imitar al otro. Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo de la otra persona. Lo mismo, así como aprendemos a desarrollarnos, aprendemos cosas de nosotros mismos, como aprendemos los límites, aprendemos las capacidades que uno tiene para desarrollarse, ¿sí? Las mismas limitaciones, ¿sí? El nivel de tolerancia. Vamos desarrollando, obviamente a medida que vamos creciendo, distintas cuestiones que nos van formando como personas y que nos hacen aptos para desarrollarnos en una sociedad, ¿sí? Dentro de las leyes que haya, dentro de la cultura, eso es prácticamente independiente, pero siempre parte todo de un código entre las personas que la forman, ¿sí? Entonces, esto es parte fundamentalmente de la interrelación con el otro, ¿sí? De estar en el continuo dinamismo de la convivencia y de darte cuenta de lo que te gusta del otro, de lo que no, de lo que te gusta de vos mismo, de lo que no con el otro, ¿sí? Y esto yo creo que es fundamental si parte de la convivencia, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a mi idea y a lo que a mí se me generó con todo este tema, a ver, está claro que el teletrabajo tiene un montón de beneficios, ¿sí? La comodidad, el ahorro, la contaminación, porque se va a usar menos transporte, o sea, hay un montón de cosas que son súper beneficiosas, y obviamente esto es un poco todavía que se está gestando, ¿no? Pero mi punto más que nada era trabajar, o por lo menos venir a plantearlo, para que podamos debatir, para que todos los que están escuchando también, o sea, vean capaz desde su punto de vista, capaz lo experimentan más, menos, el hecho de si esto se lleva al extremo, ¿no? Si de repente, bueno, como me planteaba este paciente, de repente tengo un año en el que no voy a salir de casa a trabajar. Obviamente, si se instaura esta ley de teletrabajo, va a ser en otra dinámica, porque no vamos a estar en un aislamiento social obligatorio, ¿sí? Va a ser una cuestión, bueno, más regulada, pero de todas maneras es una cuestión que es por lo menos para estar alerta. Yo hablando con distintos, como te contaba, con amigos, con familia, con mi novio, con distintas cuestiones, voy viendo que hoy en día empiezan a aparecer un montón de circunstancias, y esto sí, obviamente, a ver, todo lo que sucede yo lo traspolo un poco al campo de la salud mental porque es donde yo me muevo, entonces me es inevitable no relacionarlo todo el tiempo. Entonces empecé a ver un poco de cambio de patrones en algunas cuestiones, aumentaron las demandas, o mismo mis pacientes que me empezaban a manifestar distintas cuestiones en cuanto al aumento de la ansiedad, ¿sí? A los trastornos del sueño, que aumentó muchísimo.
Y mismo también a situaciones de cuadros depresivos. Ya la verdad es que en un momento al principio era bueno, una semana, 2, 3, un mes, y ahí estaba todo bien. La realidad es que yo creo que nadie pensaba que íbamos a estar 4 meses en esta dinámica y tampoco nos estaba preparado para esto. Ni hablar si una persona tenía algún antecedente o tiene alguna predisposición a sufrir alguna alteración a nivel psiquiátrico o es más lábil a nivel emocional, ¿sí? Yo creo que, obviamente, el que está acompañado atravesando la cuarentena se le hace difícil, pero el que está solo es mucho más difícil. Por esto que yo te planteaba al principio, o sea, el ser humano está hecho para estar en continuo dinamismo con otros seres humanos, ¿sí? El hecho de encontrarse solo es de alto impacto en la salud mental. Y obviamente en la salud mental que después se puede repercutir en la salud física, no, como te decía, es una cuestión entera el cuerpo, entonces si bien lo podemos empezar a observar por algún u otro lado, termina siendo un conjunto. Entonces, mi punto es un poco plantear el hecho de esto que te decía, si bien es una muy buena herramienta el teletrabajo y si se regula de manera favorable para el trabajador, puede estar muy bueno, pero yo creo que como en la mayoría de los casos, en su justa medida, ¿sí? La realidad es que de repente sostener, digamos, una dinámica de trabajo completamente en tu casa, en la que de repente uno, prácticamente lo mínimo, pero no se cambia, por ejemplo, a veces no se cambia de ropa, también hay que pensar que el ámbito de trabajo termina siendo el mismo lugar de ocio, porque uno va a la oficina, ok, se queda en la oficina, mete la computadora, bueno, pero después volvés a tu casa y es como otro lugar, otro territorio, vos ya tu cabeza se descomprime y capaz lo relacionás con, bueno, me pongo a ver una serie, me pongo a ver una película, me hago una comida que me gusta, es como una dinámica de relajación, sí, de ocio, lo cual también es súper necesario. Esto que estamos viendo hoy en el teletrabajo es que el mismo ámbito se usa para todo, ¿sí? El mismo ambiente se usa, por más que tengas una casa grande, lo que sea, terminás en el mismo lugar donde ves una serie, es como que girás una silla y tenés tu computadora, ¿sí? Entonces, como de repente... Recién decías el tiempo justo o la medida justa, ¿no? Y ¿cuánto es lo justo si usas el mismo dispositivo para tu vida cotidiana que para trabajar? Si recibís mails de trabajo, si recibís mensajes, llamados en el mismo dispositivo, ¿cómo separar? Es un continuo, dice Julia ahí. ¿Cómo separar ese que no sea un continuo en ese caso? Exactamente. ¿Cómo separar, cómo poner un límite hasta ahí sí, con la necesidad del sustento económico? Y es uno de los grandes desafíos también que cuando yo leía un poco esto de la ley, habla esto de la desconexión digital, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Porque también es difícil, uno dice, bueno, horario de oficina, ok, de 9 a 10. Sí, pero si de repente te mandan un mail a las 17:50, no vas a hacer ahora. Puede que sí, que lo hagas. De cierta manera, capaz es una persona que trabaja mucho y que tiene esa cuestión que es muy abocada al trabajo, se hace difícil. Y un día un mail a las 17:50, otro día un mail a las 19, otro día a las 20, y de repente vos te quedaste sin horario de oficina. Porque es como vos decís, estás en tu casa, capaz en tu escritorio, te hiciste la cena y seguís trabajando. Y eso genera un desgaste mental continuo, que es muy agotador y que no favorece bajo ningún punto a estas cuestiones que yo te nombraba al principio de estar con ansiedad, con trastornos del sueño. ¿Cuánta gente ahora de repente está trabajando de noche? Y que antes uno, bueno, dice, me tengo que levantar para ir a la oficina y no llegaba. Y ahora de repente, bueno, como me levanto un poco más, me conecto más tarde y se corren todos los horarios. Y eso a nivel de la cabeza, ¿sí? A nivel de salud mental, es súper perjudicial, porque es la puerta de entrada a un montón de otras cuestiones que se pueden suscitar. Entonces es como una cadena que es súper difícil de romper, pero me parece que está bueno plantearlo ahora. Por eso me parecía que, a ver, la idea, yo obviamente no hago futuro, no sé lo que va a suceder ni con la ley ni con la pandemia, pero me parece que está bueno dejar herramientas como para estar alerta, ¿sí? Para cuidarnos, para regular justamente esto que vos decís, para poner límites. Estaría buenísimo, pero capaz no hacer 5 días a la semana,
De decir, bueno, unos días voy a la oficina, otros días lo hago desde casa. En ese sentido está bueno. Pero por un lado, no, digamos, destinar todo el tiempo y todo el espacio al trabajo desde casa y tampoco perder la interacción con las otras personas, que a mí me parece que es sumamente fundamental, ¿sí? Tampoco el riesgo de que el aislamiento termine siendo inconscientemente voluntario, ¿sí? Porque uno de repente se queda en casa, estás tan acostumbrado y tan amoldado a esa zona de confort que se puede volver peligrosa, no tenés ganas de salir, no sé, el día que se levanta la mañana, a juntarte con amigos, a salir a ver una película, lo que sea, ¿sí? Entonces todas esas parece que hay que estar como súper alerta, o por lo menos atentos de ver qué nos pasa al otro. Yo, por ejemplo, estoy del lado de la vereda enfrente, porque la verdad que yo la mayor parte del tiempo la paso fuera de casa, de ver, bueno, cómo son las cosas en casa, cuánto tiempo está el otro en la computadora, cómo está el otro, si duerme, si come. La comida también es otro rol fundamental, ¿sí? Te dejás el espacio, cortás para almorzar, tomás a la media tarde el té, no sé, te comes algo, lo que fuese, pero respetás los horarios, toda esa rutina, hoy en día se está perdiendo un montón. Y un poco, volviendo a lo que yo te decía al principio del cuerpo, el cuerpo está diseñado con un ritmo, y tiene un ciclo a nivel puramente químico, te digo, bueno, hay cosas que se liberan de noche, hay cuestiones que suceden, por eso hay que dormir de noche, por eso de día hay que estar despiertos, o sea, la luz no es una cuestión de simple casualidad, o sea, está todo armado así para que funcione, por eso es tan importante respetar los horarios, las rutinas, y todas estas pequeñas cosas se están desdibujando hoy en día. Entonces, si bien la idea, o sea, está buenísimo, me parece que es sumamente importante que esté bien planteado y considerando todas estas cuestiones, ¿sí? Sobre todo los límites, eso me parece que es como lo más importante. Recién decías que en tu consultorio, lo que te está llegando, lo que estás pudiendo ver, es que se empiezan a manifestar algunos síntomas, que pueden ser la ansiedad, el trastorno del sueño. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un trastorno del sueño? Porque no puedo dormir 3 días seguidos, porque me despierto a la mitad de la noche. Sí, lo fundamental es, a ver, el gran problema que pasa hoy, obviamente, punto número 1, es un gran factor en contra el hecho de estar todo el día frente a un dispositivo, ¿sí? O sea, cuando uno habla de higiene del sueño, sí, que son las pautas no farmacológicas que usamos para cuidar el sueño, hay ciertas cuestiones que hay que mantener, ¿sí? Irse a dormir, tratar de irse a dormir a la misma hora. Y una de las fundamentales es alejar los objetos electrónicos 1 a 2 horas antes de que 2 horas antes de que nos vamos a dormir, ¿sí? Así como no consumir cafeína, etcétera, ¿sí? Hoy en día, al estar todo el día sentado frente a la computadora, que encima te vas de la computadora y después te vas a la cama y agarras el celular, o prendes, no sé, Netflix, lo que fuese. Estás todo el día pegado a un dispositivo. Eso es sumamente perjudicial para el sueño. Entonces, por un lado, te empezás a dormir cada día 1 hora más tarde, ¿sí? Obviamente te dormís 1 hora más tarde y te vas a levantar probablemente 1 hora más tarde, o más o menos, pero tal vez te dormís 1 hora más tarde y empezás a dormir menos cantidad de horas, porque te vas a tener que levantar a la misma hora. O sea, se empieza a alterar. Eso por un lado. Después tenemos que no te puedes dormir, ¿por qué? Porque te quedaste pensando en el mail que te mandaron que no contestaste. Porque te quedaste pensando en una cosa que no sé, que te dejó dando vueltas del trabajo que no avisaste. Obviamente, hoy estamos sobresaturados de información sobre la situación que es nueva, es completamente desconocida para todos, que todos estamos aprendiendo día a día y nos estamos tratando de adaptar día a día, ¿sí? Esto sí es igual para todos, en todos los ámbitos sucede, con lo cual ese nivel de incertidumbre ya de base te genera una ansiedad. De cuánto va a durar, hasta cuánto van a flexibilizar ahora, me voy a contagiar, no me voy a contagiar, es grave, no es grave. O sea, todas estas dudas que tenemos continuas, que bueno, pasó tanto tiempo y la verdad que hay un montón que siguen estando, porque todo el tiempo nos alargan un poquito más. Esa base ya genera un estrés y la cabeza no descansa. Entonces, el hecho de estar tanto tiempo pensando, obviamente no uno consciente, pero con tanta dificultad, hace difícil poder conciliar el sueño, ¿sí? Y te puede pasar, es difícil conciliarlo o que de repente te despiertes muchas veces durante la noche. Si vos te despertás, capaz te dormís al instante,
pero te despertás a las 2, a las 4, a las 6 y a las 7 te sonaba la alarma, eso tampoco es un sueño reparador, ¿sí? También habla de un nivel de ansiedad bastante alto que no te está dejando conciliar el sueño, mantenerlo, y también habla de una cuestión que, bueno, estaría bueno estar atento y eventualmente consultar. Eventualmente consultar. Y sí, Ahí, sí, antes de automedicarse también, ¿no? Porque está esa cuestión de decir, bueno, me compro esto para dormir, 100%. empiezo a tomar. 100% porque, a ver, las alteraciones del sueño pueden tener que ver un montón de cuestiones. Puede ser una cuestión ansiosa, puede ser un trastorno en el sueño per se, sin ansiedad, entonces uno capaz se medica, no le sirve, va y busca otra cosa. Siempre es importante consultar, estar bien asesorado para saber de qué se trata lo que tengo. Capaz es una cuestión menor, capaz requiere un poquito más de trabajo, pero sí también es muy importante, me parece que justo lo mencionaste, dejar bien en claro la importancia que tiene el sueño, ¿sí? Uno a veces dice, bueno, listo, si me levanto y al día siguiente rindo está todo bien. Y no, porque la verdad es que eso genera un deterioro de día a día de mal sueño en nuestro cerebro que no es gratuito. Y capaz al día siguiente sí rendís, pero a la larga si vas acumulando ese cansancio mental, puede traer consecuencias más importantes que no dormir una noche o despertarse un par de veces. Entonces está bueno que ante una cuestión de sueño consultemos. Consultemos. Acá Regina pregunta, ¿y si es algo natural para dormir como la melatonina? Bueno, está buena la pregunta, es un poco esto que te contaba. Hay que ver de qué se trata. La melatonina es verdad, es un neurotransmisor que tenemos en el cuerpo nosotros. Puede ser que haya una baja, entonces la melatonina suprimimos adicionamos esa supresión que hay y se regula. Si es más una cuestión ansiosa, por esto que te digo, por el encierro, por la incertidumbre, por ya el estrés acumulado, tal vez haya que reemplazarlo con algún otro tipo de fármaco o algún otro tipo de terapia, porque no alcance solo con la melatonina, porque la cuestión de base va por otro lado. ¿Sí? Claro, eso pensaba, ¿no? Para Regina sobre todo, porque no termino identificando el por qué. O sea, tomo esto porque sé que voy a dormir o que es natural y me sirve para dormir, pero no identifico el por qué. No sé si el teletrabajo es el que me está provocando esto, si hay ansiedad, si estoy estresado, estresada y está provocando esta dificultad para dormir. Estoy simplemente... Probablemente sea o no, tal vez tengas algo sí más natural, más del cuerpo, o capaz algún conjunto de cosas que no te estén dejando. Entonces siempre está bueno, capaz te terminan recetando melatonina y está buenísimo, pero al menos vos estás tranquilo que sabés qué es lo que le está pasando a tu cuerpo, te quedás tranquilo que con eso se soluciona y el día de mañana no puede ser un poco más complicado de abordar. Claro, tal cual. También dijiste que podían aparecer síntomas depresivos, de depresión, ¿no? Como indicadores de una posible depresión. ¿Cuáles podrían ser estos indicadores? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Mira, está bueno esto que me preguntás porque la verdad que hoy uno capaz lo relaciona un poco con esta cuestión de, bueno, del aislamiento. Es verdad que un poco al estar tanto tiempo en casa, uno pierde también, y al no poder salir, termina perdiendo un poco, se desdibuja un poco el límite entre que es no puedo y ganas, ¿sí? La pérdida es un eje fundamental a la hora de pensar en un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Tal vez no hablar de una cuestión expresamente depresiva, pero sí habla de que algo está empezando a cambiar, a perderse y a desdibujarse, como decíamos. Entonces, la pérdida de ganas, la pérdida de voluntad, cuando estás a no disfrutar de cosas que en un momento te generaban placer, hacer las mismas y no tenés la misma sensación de disfrute, ¿sí? Por supuesto, alguna tristeza intensa, un sentimiento de angustia, de apatía, esta de decir, bueno, no, quiero quedar todo el día en la cama, o antes quizás, no en esta cuarentena de esta semana que estamos viviendo, pero en la anterior, que era una fase un poco más laxa, que se podían hacer salidas recreativas, decir, bueno, no, que capaz podía salir y caminar un rato, ver un poco de verde, y esto de decir, no, me quiero quedar en el departamento, no, que no tengo ganas de ver a nadie, y todas estas señales son quizás patrones que está bueno estar alerta, o por lo menos poder identificar, para pensar que capaz hay algo del estado de ánimo que ya no está funcionando como estaba antes, ¿sí? Antes de, obviamente, de decir
de repente no tengo ganas de salir, no es que tengo depresión, pero sí Claro, es claro. O sea, digo, estaba pensando en eso, ¿no? O sea, estos indicadores sostenidos en el tiempo, sostenidos en una cantidad de días. repitiéndose el mismo patrón, obviamente, no es que esto, viste, que a veces pasa, yo le digo, bueno, sí tengo todo esto, no es tan así, hay que contextualizar obviamente un montón de cosas, pero sí, ya te digo, son cuestiones que, bueno, que si uno siente que las está percibiendo, está bueno, ya te digo, estar alerta, escucharse a uno mismo, me parece que de todo este tema del aislamiento podemos sacar como gran aprendizaje, porque obviamente estamos mucho en contacto con uno mismo. Antes capaz uno, viste, estaba como muy rodeado de, no sé, iba a trabajar, después se juntaba, iba al gimnasio, y como que la cabeza capaz estaba tanto tiempo. Ahora al estar en casa, tenés más tiempo capaz para, esto cuando te vas a dormir, que yo hablaba hace un ratito, que es medio contraproducente, pero que es medio inevitable el hecho de ponerte a replantear y a pensar cosas. Entonces uno de cierta manera está más conectado con uno mismo. Y de esta manera, bueno, está bueno permitirse, digamos, aceptar lo que a uno le está pasando, ¿sí? Nunca perder de vista bueno, que estamos pasando una situación sumamente particular, como decía, que es desconocida para todos, entonces que estamos todos expuestos a experimentar cambios que no sean agradables, situaciones de angustia, momentos de crisis, de llanto. Me ha pasado también de tener pacientes que me dicen, lloro y no sé por qué, o no aguanto más, y la realidad es que es una situación desconocida, y esto de no saber, de encima estar encerrado, muchas veces estar solo, no es, digamos, el mejor ámbito para que uno pueda desarrollarse, ¿sí? Entonces, permitirse también experimentar estas sensaciones que no son lindas, pero que por lo general son transitorias, que se pueden solucionar, siempre pedir ayuda, así que en ese sentido... Claro, no deja de ser una situación traumática. No. Todo esto que está sucediendo, el aislamiento, la pandemia, el temor, el miedo, el estar encerrados, no deja de ser un trauma. Entonces pensaba en el estrés postraumático, ¿no? En la posibilidad, un poco el sentido de esta charla, el sentido de esta entrevista, es tener pautas de alarma para poder prevenir de alguna manera esto. Exactamente, porque sin duda, y eso creo que es otro de los grandes tabúes que hay hoy en día, porque bueno, estamos hablando quizás sí, bueno, obviamente de lo que está sucediendo, de la parte económica, si se quiere, que se viene, que también es otro tema que resuena mucho, pero la realidad es que esto a nivel social y a nivel humano va a dejar muchas secuelas. Por esto que te digo, primero porque hay personas que ya tenían una situación previa en el campo de la salud mental siempre, ¿no? Pero y que esta situación la reagudizó, o personas que no la tenían y empezaron a sentir cosas y se asustan, y después todas estas cuestiones que fuimos nombrando, ya sea el miedo, la incertidumbre, sumado a, ¿por qué no?, la situación económica que en realidad está afectando en mayor medida a todos, todo eso va a generar también un daño a futuro. Y cuando esto termine, cuando esto se calme un poco, esperemos que sea pronto, pero la realidad es que nadie lo sabe, entonces son varias cuestiones que está bueno estar atentos, y como vos decías, la idea de esto es dejar ciertas pautas de alarma a nosotros para poder identificar cuando algo que está pasando ya no está tan bueno, ya no es parte de lo cotidiano, ya no es parte de uno como era siempre, para justamente poder pedir ayuda y que no se convierta en un padecimiento. Exacto, sí. De alguna manera, en el transcurso de todas estas entrevistas que vinimos haciendo, el objetivo un poco es ese, tener pautas de alarma. En este caso, en relación al teletrabajo, y pensar que esa ansiedad, ese trastorno del sueño, esa dificultad para dormir, o ese cansancio constante o desgano, puede tener que ver con el teletrabajo, ¿no? Que entramos en una vorágine de tratar de sostener el sustento económico, de poder no perder el trabajo, de poder tener ingresos y de estar como girando en eso. Y otra cosa, Sergio, que también se me fue un poquito de aclarar también, que en consonancia con esto que vos decís,
También buscar la contención, si no es lo mismo la contención quizá de un compañero de trabajo, por eso yo al principio insistía tanto en lo importante que es compartir con otra persona, ¿sí? No es lo mismo que uno esté atravesando todos estos momentos, quizás por una cuestión laboral, sí, por esto que decíamos, capaz mi jefe manda 20.000 mails tarde, o no sé, o un compañero de trabajo que no cumple tanto, entonces no es lo mismo hacer esta catarsis de decir, che, me está pasando esto, necesito que me escuchen, o hacerlo con un compañero de trabajo tomando un té a la mañana, que hacerlo vía chat o vía Zoom o alguna modalidad actual. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo la interacción entre personas a través de una pantalla que en modo presencial, es completamente distinto. La calidez que uno transmite al estar al lado del otro y pudiendo hablar, eso genera una tranquilidad enorme en el que está al lado, en el que está necesitando la contención, que lamentablemente y la verdad, fortuitamente me parece, porque por un lado la pantalla no logra vencer el contacto humano y eso me parece que es lo más valioso que podemos tener, o sea, no supera, ¿sí? El hecho de tener que estar juntos, no hay nada que lo pueda suplantar hoy en día. La necesidad de compartir, de, ya te digo, estar cerca, de tocarse, de abrazarse, si lo necesitas, la pantalla no lo supera. Entonces, no está por más de avances que haya y todas las cosas que empiecen a surgir, yo creo que no va a reemplazar porque se ve en la práctica. Ahora estamos un poco poniéndonos a prueba en eso y no termina digamos, de ser la misma sensación de tranquilidad, de sosiego, de cuidado, si uno está con el otro al lado, o que si lo hace en una pantalla. Sí, pensaba del encuentro casual también en el trabajo, de encontrarte casualmente con otro compañero y que se dé una conversación donde cambió un día o se generó algo distinto ahí. ¿Y cómo afrontarlo, María? ¿Qué recomendación? Lo que recomiendo es, primero, estar muy atentos o sea, darnos el espacio de escucharnos a nosotros, ¿sí? Cuando uno ve que algo no está mal, no subestimar nunca lo que le pasa, ¿sí? Tratar de pedir ayuda si es necesario. Importantísimo lo que marcábamos al principio, poner límites, ¿sí? Los límites son necesarios en todos los órdenes de la vida, y me parece que ahora estamos justo en un gran desafío, porque hay un montón de cosas que se nos escapan de las manos, pero por más que en el otro genere capaz una sensación de malestar o que yo, es importante respetar nuestros propios horarios, porque si yo hoy no estoy bien, ok, yo hoy rindo 1 hora más, mañana también, pero en una semana ya no voy a poder más. Entonces no sirve de nada tirar de la cuerda hasta que se rompa. Y es imposible que podamos estar estirando todo el tiempo. Entonces, tratar de preservarnos uno mismo para poder estar bien, poder desempeñarse bien, ¿sí? Entonces creo que esa es otra cuestión. El tema de los límites. Creo que darme cuenta de que estoy tirando de la cuerda, ¿no? Porque es como darse cuenta en un principio, poder identificar de que estoy tirando de la cuerda y que están pasando cosas. Exactamente. Y también aprender a decir que no. Cuando uno no puede más, es humano, es sano poder decir que no, es sano decir, o sea, yo hasta acá puedo, este es mi límite, yo hasta acá sé, hasta acá puedo dar. Si yo o sea, hay cosas que no se pueden, que no se saben, que no se aprenden, y está bueno cuando uno, por más que es un trabajo que uno hace mucho tiempo, la dinámica está cambiando y las personas están cambiando y al estar en un proceso de transición no es tan fácil responder, ni uno tiene la misma entereza para responder que en una cuestión estable donde tiene todo, entre comillas, controlado o medianamente armado, no es lo mismo. Entonces, al estar en un proceso de transición, de cambio, uno está en continuo movimiento y no de la misma manera, y eso pasa a todos, es completamente normal en este tiempo. Entonces, aprender a ver ahí cuando uno dice exactamente, che, bueno, yo esto puedo y esto no voy a poder, entonces decir que no, aprender a decir que no y a reconocer que uno también tiene limitaciones y no está mal tenerlas, al contrario, es lo más normal del mundo, nos pasa a todos. Voy anotando algunas frases que decís que me parecen interesantes, yo tomo nota. Bueno. Si te parece, leemos algún comentario, alguna pregunta, antes que se siga pasando el tiempo, a ver si podemos responder. Estuve viendo, a ver, dice
Cecilia dice, el teletrabajo me hace acordar a la película The Wall debe ser, en la que todos estaban conectados y se olvidaban de las relaciones interpersonales. Bueno, exactamente. Una reflexión. Es que es medio estamos como hiperconectados todo el tiempo, pero de alguna manera estamos completamente separados en otro punto. Entonces, sí. está medio paradojal. Sí. Me imagino también más para las personas que viven solas, ¿no? Se apagó la pantalla y quedaste solo. Totalmente. La soledad, el silencio, es otro punto que se presenta hoy en día. Al estar todo el tiempo frente a la pantalla, que uno siente que está bueno, sí, a ver, de repente te encontrás con la realidad y la realidad es otra, y no la sostiene una pantalla. Eso es un poco lo que yo iba, que no termina de... Por suerte, yo creo que por suerte, porque para mí no termina de suplantar a la relación, digamos, presencial, el contacto físico con el otro. Uh-huh. Sí, si bien hay plasticidad, si tenemos esa capacidad de plasticidad para poder resolver, esa plasticidad tiene límites, ¿no? Sí, totalmente. Bien, a ver, Sol dice muy claro, María, los miedos están todo el tiempo. Bien, más comentarios que preguntas veo por acá. Hay que estar atentos. A ver acá. Juja pregunta, ¿qué hay de cierto en la relación falta de luz solar, aire libre y la depresión? Es cierto, o sea, hay relación. A ver, hay relación en el sentido de las personas que están atravesando alguna cuestión depresiva, ¿sí? Tienden a estar en la oscuridad, la luz solar libera un montón a nivel químico, libera un montón, no me quiero meter todo, pero libera un montón de factores que ayudan a la alegría, al sentimiento de felicidad, que no pasa con la oscuridad, ¿sí? Entonces, obviamente, no es porque uno esté en un departamento poco iluminado se va a deprimir, pero sí está demostrado que los lugares con más luz favorecen a la alegría, al ánimo alegre, y que las personas que están cursando alguna sintomatología depresiva tienden a estar en la oscuridad, más retraídos, a quedarse en casa. O sea que si yo durante el día le dedico unos minutos a estar abajo del sol o poder conectar con la luz, con el día, con la claridad. Eso te va a despejar la duda, sí. Además de que es necesario para liberar vitaminas, o sea, hay un montón de cosas que requieren de la luz solar, un montón de mecanismos, ya te decía, químicos, que requieren de la luz solar, que con que estés 10, 15 minutos al sol ya es suficiente, y por día cambia eso, por día cambia. Estar todo el día encerrado en cuatro paredes, sí, va a ayudar mucho. Sí, doy fe, a mí me ha pasado. Yo no tengo balcón, pero hay un rinconcito en la cocina donde entra un rayo de luz bastante grande y a la mañana me voy a tomar mate abajo de ese rayo de luz y comienzo el día distinto. Sí, sin duda. Acá preguntan, a ver, se me baja la pregunta, tengo que hacer un curso de cómo leer las preguntas. Ahí tengo una de cuánto tiempo la pantalla, Julia, una amiga mía. ¿Qué pregunta? La pregunta me parece, ¿cuánto antes conviene dejar las pantallas respecto a la hora deseada del sueño? En realidad está bueno. Cuando se va a dormir, se acuesta en la cama, el celular tiene en la otra punta, ¿sí? Eso sí o sí. O sea, cuando vas a dormir la idea es dejarlo fuera. Pero más o menos lo ideal es de 2 a 3 horas. 2 a 3 horas antes de irme a dormir, dejo Pantallas tipo celular, iPad, el televisor que está un poco más lejos por lo general, puede extenderse un poco más, pero la pantalla, el iPad, la luz del celular emiten como una luz azul, se llama, que está continuamente, es muy estimulante a nivel cerebral. Entonces eso impide que el cerebro se vaya relajando para lograr llegar a... Ahí está, bien, muy bien. Ahí creo que había acá. ¿Cuánto antes? Esta es la que leíste vos. ¿Cuánto antes
Claro, me refería a pasar las horas de luz frente a la pantalla haciendo teletrabajo. Ah, ¿cuántas horas de teletrabajo frente a la pantalla? Creo que se refiere a eso, Puja. Sí, no, bueno, ahí serán las de trabajo. La idea es hacer la jornada laboral, pero por ejemplo, cuando uno hace jornada laboral de 9 a 18 tiene una hora de almuerzo, o bueno, depende del trabajo, pero por lo general corta para almorzar. Ese espacio de corte quizás estaría bueno si está la posibilidad almorzar primero, armarse el lugar de comida, ¿sí? O sea, no estar comiendo al lado de la computadora mientras está. O sea, darse verdaderamente, efectivamente, esa media hora de recreo, que sea en un lugar que entre luz en lo posible, un lugar agradable, que a uno visualmente le genere satisfacción. Todas esas cosas que uno piensa que no. Por eso también un poco esto de la luz que decíamos. Uno cuando está en un lugar que le gusta, que visualmente le parece atractivo, eso también estimula mucho el bienestar, no caer no caer, pero digamos, si uno de repente, hasta estando todo el día encerrado, a oscuras, en un lugar que no le gusta, y la verdad que probablemente no sea el mejor escenario para que uno no desarrolle todas estas cuestiones que planteábamos al principio a nivel ansioso, de estrés, de displacer, ¿sí? Ujú. Bien, bien. Tiene que ver con los límites, Sí, 100%. ¿no? Una orden, marcarse un orden también, sí, sin duda. La famosa rutina de la que venimos hablando desde el principio de la cuarentena. Tan Está. difícil de lograr, tan repetida, pero tan difícil de lograr. Tener, tal cual. Porque uno dice, bueno, el lunes es como el lunes arranco la dieta. Bueno, sí, el lunes hago dieta, pero el martes ya. Y esto es más o menos lo mismo. Bueno, el lunes corto temprano, entreno todo. Y ya el martes se empieza a descarrilar todo. Y al final terminamos en la misma secuencia. Tal cual, sí, muy difícil. Acá había un comentario que quería leer. Eh, se me fue para arriba. Acá dice el doctor Tarsitano, dice, los psiquiatras y psicólogos y profesionales de la salud mental debemos participar activamente en la reglamentación del teletrabajo. Sí, Sí, yo creo que comparto. Bien, bueno, yo no sabía esto de la ley que se estaba tratando actualmente, me noticiaste de eso, creo que es importante que se pueda reglamentar, sí. porque también nosotros estamos hablando de las cuestiones físicas, psíquicas, pero hay cuestiones físicas también, ¿no? En cuanto al teletrabajo. Yo cuando la leí, igual leí muy por arriba, la verdad que no me quiero meter en tema legal porque hago agua, pero lo que leí, hablaba así también de este derecho de las sillas ergonómicas, como varias cuestiones relacionadas con lo físico, pero hablaba muy poco Sí, en temas salud mental, ¿sí? El hecho de, solamente mencionaba esto de la desconexión digital, que se plantea, pero no se plantea las consecuencias, ni el tema, ni los riesgos que puede tener el no poder marcar la desconexión digital, el hecho de estar todo el día en la computadora, de no cortar para hacer estos espacios que yo te digo, de decir, bueno, me tomo un té a la tarde, me dejo, obviamente, no de 2 horas, ¿no? Pero 15 minutos, no importa. Es como para desconectar un minuto la cabeza y después volver. Porque, a ver, también tenemos un periodo en el que la atención se termina agotando, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando el cerebro ya se apagó, seguir tirando, eso no es gratuito, ¿sí? Y si se va a instaurar como modalidad de trabajo, no puede ser algo que pase por arriba así tan livianamente, ¿sí? Porque a la larga va a tener consecuencias. Por eso está bueno estar atentos ahora e ir advirtiendo cómo va funcionando y bueno, para eventualmente. bien. Y empezar a poner límites y empezar a hacerlo de la forma más saludable posible. Ahí Mora preguntaba cómo ayudar a quien se adaptó al teletrabajo. ¿Cómo ayudar a quien se adaptó al teletrabajo? Es difícil, Y es el difícil. miedo, y el miedo a volver a la oficina. Cuestiones que van a surgir, ¿no? Claramente. Otro punto está bueno que lo que dice Mori, porque es verdad, con esto que hablábamos de la ansiedad, hay gente que le pasa lo opuesto, se acostumbró tanto a estar en casa, de repente sale a los lugares donde hay, qué sé yo, al supermercado, que es el lugar donde hoy en día más gente vas a encontrar, y le agarran como una especie de sensaciones de crisis de pánico, puede desencadenar una fobia. Entonces, también de a poco obviamente,
pedir ayuda, así que consulte un profesional, que vea la manera, alguna terapia, no necesariamente tiene que ser farmacológica en absoluto, pero que vaya adquiriendo herramientas técnicas, porque esto obviamente, si bien está el teletrabajo, el aislamiento en algún momento se va a terminar, esperemos. Entonces, va a tener que volver a la vida normal, más allá del teletrabajo, y le va a pasar lo mismo. Entonces, está bueno desde ahora, si ya vio que las cuestiones, esto que decíamos, si ves que ya está empezando a cambiar algo y que ya no te sentís cómodo en una situación, poder pedir ayuda desde el inicio, ¿sí? Para que no vaya incrementando y sea después más difícil, más agobiante, con más miedo para poder afrontarlo. Tal cual. Bueno, pasó el tiempo. Antes que nos corte Instagram, yo quería, porque Instagram nos da un tiempo para poder transmitir en vivo, quería agradecerte, María, por aceptar la invitación, por transmitir tu conocimiento con mucha claridad, como fueron diciendo muchos comentarios. Bueno, agradecerte. Muchas gracias por estar. A mí, muchas gracias a vos. A muchos de los que estuvieron los conozco, tengo el placer de haber trabajado con ellos, así que tengo los mejores recuerdos. Muy contenta de volver a ver un que en esta la gente de Macro. Así que bueno, nada, un placer, súper contenta y bueno, espero que les haya servido, que haya ayudado. Por supuesto, para los que estuvieron viendo, la entrevista va a estar en el Instagram de Macro. Los que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta después, las vamos a contestar. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Una vez más, gracias María. Nos vemos el próximo miércoles acá nuevamente. Hasta luego. Chau, chau. Chau a todos. Bueno, buenas tardes. Acá estamos nuevamente en el Macro Live. Una semana más, como todos los miércoles, 14 horas, transmitiendo, siempre tratando de difundir cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Buenas tardes, ahí se va sumando gente. Alfonso, Michelle. Mientras se va sumando la gente, seguramente Marcela, ¿qué tal? Estamos, este vivo de hoy, como digo siempre, como todos los anteriores, están en la plataforma del Instagram de Macropsicología. Ahí pueden ver todas las temáticas que fuimos abordando. Hola Mariana, Sol. Hay ya un grupo estable del auditorio de Macro Live que siempre están firme. Hola Sol. Bueno, en la plataforma del Instagram de Macropsicología van a encontrar todas las temáticas que fuimos abordando. ¿Qué tal Graciela? ¿Cómo le va? Clau. Así que ahí van a poder ir viendo y reviendo todo lo que fuimos hablando. Siempre como agentes de salud mental, vamos abordando distintas temáticas que nos parecen importantes poder transmitir actualmente, transitando día 119, 118 de la pandemia, de la cuarentena, y que esto nos trae distintas problemáticas.